Soy Miguel Reveriego, fotógrafo de moda, español, afincado en Nueva York ahora mismo. Pasé 8 años en Londres y 4 y medio en Nueva York ahora. Y bueno, dedicándome a esta industria maravillosa. La moda es mi vida ahora mismo. ¿Qué significa para mí la moda? Lo significa todo. La moda es mi vida, es mi trabajo, es algo que me apasiona y de lo que vivo rodeado 24 horas al día, 7 días a la semana. Me ha producido muchísimas cosas buenas, desde conocer a gente increíble, a viajar a sitios increíbles. La moda es una industria multimillonaria con un significado enorme, no solo para mí, sino para la sociedad entera. No llevaríamos los colores que llevábamos ni las camisas vaqueras si en algún momento la moda no hubiese dicho que la camisa vaquera era moda. Cuando decidí dedicarme profesionalmente a la fotografía de moda y por qué, pues te voy a ser sincero, caí en ello un poco. Conocí a un maquillador y yo había hecho un curso de fotografía en Nueva York. Después de terminar COU, me habían mandado mis padres a estudiar el último año de high school en Estados Unidos. Hice un curso de fotografía. Lo que más me gustaba era el cine en ese momento. Un día conozco a un maquillador y literalmente es una persona de mucho éxito en ese momento en este país. Y hablando con él, le digo que me interesa muchísimo lo que hace y la industria en la que está, y me presenta a Paco Navarro en aquel momento y empiezo a asistir a Paco y empiezo a trabajar con él. Paco en ese momento tenía un asistente que lo dejaba, me entrenaron durante 3 meses y ahí empecé, ¿no? Esos fueron los comienzos, digamos, de mi andadura nacional española. Luego tuve otra andadura profesional que, bueno, fue muy diferente porque no tenía ningún contacto ni conocía a nadie, pero sí sabía a dónde tenía que ir. Comencé en unos estudios que se llaman Metro Studios en Londres. Era el chico de los cafés y de los tés. Trabajaba en la cocina y, bueno, pues al final del día, cuando terminaban los superfotógrafos de trabajar, pues me tocaba arreglar el estudio para el día siguiente, pintar el ciclorama y colocar luces y, bueno, dejar el estudio impecable para el día siguiente. Ahí empecé a contactar con asistentes y, bueno, pues tuve la suerte de conocer a la que era en ese momento primera asistente de Matti Marcus, y a partir de ahí pues ya empecé a trabajar con ellos, a colaborar con ellos 3 años, que parecieron 10. ¿Qué supone para mí como formación ser asistente de Matti Marcus? ¿Y en qué momento creo que me puedo independizar de ello o en qué momento me independizo? Para mí trabajar con Matti Marcus fue conocer la industria de la moda a nivel real, ¿no? Son unos visionarios, o sea, hacen unas fotos increíbles. Y en aquel momento yo pues venía de España, donde la industria es mucho más reducida y no... Claro, fue una experiencia enorme, ¿no? De repente encontrarme asistiendo en campañas internacionales, mundiales, que yo solo había visto en revistas, ¿no? Jamás había tenido esa oportunidad de estar tan cerca. Aprendí que la moda era un negocio real y multimillonario, y también aprendí que un fotógrafo tenía que tener una visión y una mujer en moda, ¿no? Y eso creo que fue las cosas más importantes que aprendí con ellos. Y cuando decidí empezar como fotógrafo, cuando había perdido a todos mis amigos y a todos, cuando ya creí que fue suficiente, ¿no? Entregar mi vida a estas 2 personas que les adoré y fue durísimo, pero dejé de tener una vida mía para dedicársela a ellos. Entonces, después de 3 años, pensé que era momento de empezar a dedicármela a mí.
¿Cómo definiría mi tipo de mujer? Es sensual, es energética, es real, es honesta, es de verdad. Es una mujer producida, pero que está un poco en ese límite, ¿no? de la realidad. Se produce, pero no es algo intocable, ¿no? Y eso es un poco lo que consigo a través de la energía de mis imágenes. El que esa superproducción de mujer sea real y palpable, porque la energía es muy real y muy palpable, ¿no? Y creo que ese es un poco el balance. ¿Cuál es la inspiración en mis imágenes? No me suelo encajar en un tipo de inspiración. Tengo una debilidad especial por los 90 y por aquella explosión energética de belleza tan abrumadora, ¿no? de los 90, donde se trataba de chicas guapísimas con ropa increíble pasándoselo fenomenal. O sea, y eso me inspira definitivamente bastante. Pues el planteamiento de la sesión de hoy, definitivamente se trataba de hacer una sesión real. Y bueno, intentar un poco dar la información necesaria a la vez que uno iba trabajando, ¿no? Planteamos una sesión con Berta y bueno, hay un pensamiento al principio, ¿no? Y hay una manera de hacer y de plantear la sesión, picas de historias de aquí y de allá, y yo en este caso en concreto, por ejemplo, pues hubo mucha inspiración de Naomi Campbell en los 90, ¿no? Que tenía pues un poco esa energía de tigresa, ¿no? Que tiene Berta también, y como súper estallido y súper... Y bueno, se presentó la idea y la idea gustó y creo que, vamos, cuando salga publicado creo que vamos a estar todos muy contentos. ¿Tengo algún proyecto personal entre manos? Sí. Espero, no quiero así anunciar alguna fecha concreta, pero sí estoy preparando una exposición personal en París y bueno, cuando tenga fechas concretas estaréis por supuesto invitados, pero sí, es algo además que me he propuesto no hace demasiado tiempo y que creo que va a ser muy bueno para mí y para mi voz como artista, ¿no? El no olvidar ese lado personal. ¿En qué punto se encuentra la fotografía de moda ahora mismo? Se encuentra en un punto complicado. Hay una especie de confusión con lo que está pasando con el papel, el digital, las redes sociales. Las revistas intentan un poco seguir la rapidez de todo lo del mundo digital y es difícil, ¿no? Es complicado. Ser fotógrafo de moda hoy por hoy engloba muchas cosas, ¿no? Engloba tener un lado político, tener un lado de un poco de savoir-faire social, por supuesto talento, conocer a mucha gente, ser muy bueno haciendo networking. Ya no es ese rollo, ¿no? Es que hago unas fotos acojonantes y entonces soy un superfotógrafo, ¿no? Eso ahora mismo es el 50% quizá, el 40% el talento, ¿no? Hay una frase muy famosa que la oyes mucho ahora en la industria que es it's not what you know, it's who you know. No es lo que sabes, sino a quién conoces, ¿no? Y es algo real y pasa, ¿no? Y es una industria muy elitista y es una industria muy cerrada donde no todo el mundo tiene cabida, ¿no? Entonces, bueno, es un momento complicado para los fotógrafos de moda, pero sigue siendo una profesión maravillosa, ¿no? Yo no sabría qué hacer si tuviese que dejar de ser fotógrafo de moda. Pues que no se desesperen, que no se desesperen. El consejo que le daría a los que están empezando sobre todo es ese, ¿no? Que no se desesperen. Que entiendan que están empezando y que entiendan que necesitan equivocarse
por mucho que ahora a la gente joven creo que se la empuja demasiado rápido, ¿no? A que consiga cosas y a que sean adultos y que ganen dinero, y pues que no tengan miedo, ¿no? A equivocarse, y que no tengan miedo a hacer todo y que hagan todo lo que puedan, porque es la única manera, verdaderamente, diciendo que sí a muchas cosas y haciendo muchas cosas, es la única manera que tienes de saber dónde te has equivocado, dónde no te has equivocado, y sobre todo de aprender, ¿no? Creo que hay un tiempo en la vida donde lo importante es sacar esa energía que llevas dentro y trabajar y hacer cosas y cagarla y de repente recoger un super éxito y saber que eres humano y que, bueno, unas cosas te van a salir mejor y otras peor, pero definitivamente que no se desesperen y que trabajen sin parar. O sea, sí que es verdad que ahora dentro de los jóvenes les cuesta mucho más, se han crecido de otra manera y les cuesta mucho más, ¿no? A veces hacer proyectos que, aunque sean creativamente increíbles, no están a lo mejor muy bien remunerados, ¿no? Que en nuestra época era el pan nuestro de cada día. Entonces, que los hagan, ¿no? A lo mejor el que no tiene nada que ver con ellos y el que no van a aprender nada y saben que no es lo que quieren hacer, pues no. Pero si hay algo que ellos creen que pueden sacar de eso, que trabajen, ¿no? y que hagan cosas sin parar. Cuanto más trabajas, cuanto más haces, más fácil se hace todo. ¿Dónde hay que estar ahora para ser fotógrafo de moda? Nueva York, desde luego. O sea, ahora mismo creo que es el mercado más fuerte del mundo. Londres siempre lo será, ¿no? Londres creo que es muy bueno para empezar a trabajar, ¿no? Cuando quieres tener una carrera internacional, Londres te permite, ¿no? ser nuevo, les encanta como coger lo que sea nuevo, les da igual, un restaurante nuevo, un fotógrafo nuevo, un estilista nuevo, les encanta eso de jugar. Luego se aburren rápido de ello, pero sí te dan esa oportunidad, ¿no? de empezar y de crear. Y Londres a mí me parece el mejor mercado para crear. París está teniendo dificultades en este momento porque sufre lo que sufre cualquier país de la Comunidad Económica Europea, y Nueva York está en plena ebullición, demasiada ebullición a veces. ¿Qué me parece las iniciativas que promueven la erradicación del retoque digital en fotografía? Pues una aberración, que me va a parecer. Si es que hay una confusión enorme, ¿no? con todo el tema del retoque. O sea, lo que la industria del retoque necesita son buenos profesionales, como fotógrafos, es como si quieres erradicar, no sé, cualquier otra profesión o cualquier otro craft, ¿no? Es que luego hay gente que de repente está trabajando con una chica que tiene unas proporciones y la convierte en una que no es. Entonces esos ya son los límites de cada uno y cómo cada uno trabaja. Yo es que no hago este tipo de trabajo, utilizo la postproducción porque es muy importante en la fotografía digital, porque es un poco el printing, ¿no? Y entonces yo trabajo con retocadores que tienen esa escuela, ¿no? y tienen esa manera de trabajar. Yo he visto aberraciones también. Bueno, no creo que sea como todo, ¿no? No puedes meter a todo en el mismo saco, y desafortunadamente es una industria que, como es un software y se puede aprender casi en casa viendo vídeos de YouTube, claro, hay mucho profesional haciéndolo que no lo es tanto, ¿no? O que no es tan bueno como debería. ¿Qué es lo siguiente? Pues seguir creciendo, ¿no? Y seguir soñando. Pues ahora estoy muy ilusionado, por ejemplo, con hacer algo más personal, ¿no? Estoy muy ilusionado con hacer belleza, que es un mundo que estoy descubriendo y que me está acogiendo muy bien y que me está encantando. Pues un poco renovarte, ¿no? Y un poco reinventarte, porque yo creo que eso es lo más importante en la carrera de cualquiera que se dedica a las artes plásticas, ¿no? o a las artes en general. Es que si haces todo el rato lo mismo durante toda tu vida, pues bueno, llega un momento en que sí, lo haces muy bien, pero la gente se cansa de verlo, ¿no?
Y entonces creo que tienes que ir rodeándote, uno, de gente muy buena, que te ayudan a ver estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estoy con otra agencia, mi agente lo primero que me dijo es como hay que trabajar el lado personal, ¿no? Y las exposiciones. Y él abrió ese camino en mí, ¿no? O eres increíble haciendo belleza, deberíamos explorar este lado, ¿no? Y casi que provocan, ¿no? Como un renacimiento tuyo, ¿no? Vuelves como a enamorarte otra vez de hacer fotos, de ir al estudio todos los días y de tirarte 10 horas en el estudio y no te quieres ir, ¿no? Que hay momentos en los que es muy difícil mantener eso porque tienes muchos problemas o porque has pasado un año donde a lo mejor no estabas haciendo todos los proyectos que querías o se caían o cambiaban. Entonces, lo siguiente es, ahora estoy sobre todo eso, muy ilusionado con el trabajo personal y exponer. La verdad, eso es un poco... Pero sobre todo seguir aprendiendo, seguir viviendo. Y bueno, agradeceros a Workshop Experience y a vosotros, ¿no? Todos, el haberme traído aquí. La verdad es que ha sido un día bastante acojonante, perdonad que diga tacos, pero soy así. Y me ha encantado, ¿no? Porque ha habido ahí una sinergia muy especial de todo el mundo, ¿no? Y ha sido un workshop muy especial, desde los alumnos a los que habéis montado todo este tinglao y a mí mismo, ¿no? Que he sentido que ha sido un día muy redondo, así que gracias Workshop Experience por haberme traído hasta Madrid.